Oye, hoy vamos a meternos en un terreno un poco distinto. A ver, Casi siempre que abrimos estos materiales, pues hablamos de figuras de poder, de presidentes, de líderes, claro. pero hoy el foco está en la sombra de ese poder. Vamos a explorar qué significa crecer, tomar decisiones o simplemente existir cuando tu apellido no es tuyo, sino que es, pues, una declaración política andante. El material que tenemos se centra en la figura de Nicolás Maduro Guerra, pero la pregunta que plantea va mucho más allá. Sí, no es la historia del poder en sí. Exacto, sino la del precio personal que se paga por llevarlo a cuestas. Y eso es lo que hace este análisis tan particular, ¿no? Las fuentes que revisamos no intentan hacer un perfil político tradicional, de esos que miden ascensos y caídas. Para nada. Más bien proponen una exploración casi psicológica sobre la identidad, la libertad y sobre todo las consecuencias irreversibles de nacer en el epicentro de una tormenta. Justo. Vamos a ver cómo los materiales describen la construcción de su imagen pública, qué momentos clave definieron su destino y cómo pintan su realidad actual que, y esta es la palabra que más se repite, es una forma de encierro. A ver, si te parece, arranquemos por el principio, por su juventud. Va. Porque las fuentes no la describen como esa etapa de rebeldía o de descubrimiento que muchos viven. Usan una frase que me pareció muy fuerte. Una antesala permanente. Uf, qué buena frase. Es decir, como si siempre estuviera esperando a que algo comenzara. Fíjate que esa idea de antesala es clave. Uno de los perfiles que leímos describe cómo, durante años, su rol público era casi ornamental. ¿Cómo? Ornamental. Esencialmente mudo. No era un actor, sino un símbolo en formación. El análisis sugiere que su función era simplemente estar, recordar que había una línea de continuidad, una herencia. Claro, Pero él como individuo no tenía voz ni agencia en esa narrativa. claro. Y me imagino la dualidad de eso. Por un lado, el apellido te abre absolutamente todas las puertas. Es un privilegio innegable. Totalmente. Pero, al mismo tiempo, como señalan los textos, es una trampa. Cada gesto, cada foto, incluso cada silencio, no se leía como algo personal. No, No, para nada. se leía como una pieza en un tablero político que él no controlaba. Uno de los autores lo describe como vivir en una zona gris. Me gusta más otra descripción que encontré en un análisis más crítico. No era tanto una zona gris como una jaula de oro. Una jaula de oro, a ver. Si haz de cuenta que tenía todos los beneficios visibles del poder. La protección, el acceso. Pero las paredes, aunque invisibles, ya se estaban levantando a su alrededor. Mucho antes de que él se diera cuenta. Probablemente sí. Su identidad no se estaba formando desde adentro, a partir de sus propias decisiones, sino que se estaba construyendo desde afuera por las expectativas y las proyecciones de los demás. ¿Y qué decían esas proyecciones? ¿Qué se esperaba de él en esa etapa? Pues ahí está lo interesante. Para el círculo del poder era la promesa de futuro, el heredero natural. Para la oposición y los críticos, era la prueba de una dinastía en ciernes, algo antidemocrático por naturaleza. Claro. Lo que nadie parecía preguntarse es quién era él realmente. No se le evaluaba como un joven flautista, que lo era, o como un estudiante, sino como una extensión de su padre. Una extensión. Y esto nos lleva a la pregunta central que dejan las fuentes en el aire. ¿Es posible forjar una identidad propia cuando no existe la más mínima separación entre tu vida personal y el proyecto político nacional? Es una pregunta tremenda, porque esa calma relativa, esa antesala, pues no podía durar para siempre. No. El país se fue polarizando a un nivel extremo y, como señalan los documentos, un símbolo ambiguo como él se convirtió en combustible para el conflicto. Se volvió útil para los dos bandos. Justo. Ya no podía simplemente estar. Tenía que tomar un bando, y su único bando posible era el de su apellido. Exacto. La neutralidad dejó de ser una opción, y ahí es donde el personaje que había sido un espectador silencioso se ve forzado a entrar al escenario. Ese es el verdadero punto de inflexión. Oye, y eso me lleva a la segunda parte de este análisis, que las fuentes llaman el quiebre. El quiebre. Hablan de un momento en que su vida deja de ser una promesa de futuro para empezar a ser leída por muchos como un problema presente.
Y no fue una sola cosa, ¿eh? Fue una cadena de eventos. Sí, El primero, su entrada formal a la política. sí, ese fue el primer portazo a cualquier otra posibilidad de vida. Al asumir un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, su nombre dejó de ser un simple anexo. Se vuelve oficial. Se convirtió en parte oficial de la estructura de poder. Y esto tiene una doble implicación que los textos analizan muy bien. Por un lado, obtiene poder real, un cargo, una voz. Ajá. Pero por el otro, se vuelve un objetivo. Ya no es el hijo de, ahora es un funcionario, una figura con responsabilidades y, por lo tanto, con enemigos visibles y declarados. Y para la gente, para la opinión pública, ¿cómo se leyó ese paso? Pues confirmó las sospechas de ambos lados, ¿no? Me imagino. Para sus simpatizantes era el paso lógico, el cumplimiento de un destino. Para sus detractores era la materialización del nepotismo, la prueba definitiva de que se estaba construyendo una élite familiar. En cualquiera de los dos casos. En cualquiera de las dos lecturas, la persona, el individuo, quedó completamente sepultado bajo el símbolo del delfín. En ese momento, la posibilidad de tener una vida normal, anónima, se evaporó para siempre. Y justo después de eso, o más o menos por la misma época, ocurre el segundo evento que según uno de los artículos fue una condena simbólica. ¿Sí? Y aquí sí tenemos que hablar de esas imágenes famosas de una fiesta. Ah, sí, el episodio de la boda en el Hotel Ombud. Varios de los reportajes que analizamos coinciden en que ese fue un error de cálculo. Garrafal. No tanto político como de imagen. Totalmente de imagen. En un país que, según todos los indicadores económicos de la época, sufría una escasez brutal y una hiperinflación galopante, se filtran videos de una celebración increíblemente lujosa. ¿Qué se veía exactamente? Porque a veces con el tiempo estas cosas como que se mitifican. Las fuentes describen un ambiente de opulencia total. Se habla de un famoso DJ turco, Nusret Gökçe, conocido como Salt Bey. Ah, claro, el de la carne. Ese mismo, que de hecho fue quien publicó algunos videos. Se veían banquetes, bebidas caras y la imagen que se volvió viral. La famosa lluvia de dólares. Exacto, donde uno de los invitados los lanza al aire mientras la gente baila. No era él quien los lanzaba, hay que aclararlo, pero él estaba allí, era el centro de la celebración. Y el impacto de eso fue, pues, inmediato. Devastador, porque no importó ninguna explicación posterior, no importó si los dólares eran de utilería o si era una broma como se dijo después. No, ya la imagen estaba ahí. La imagen, en el contexto de la crisis venezolana, se convirtió en un símbolo potentísimo de desconexión, de una élite que vive en una realidad completamente ajena al sufrimiento del pueblo. Qué fuerte. Uno de los análisis lo llama un acto de suicidio de imagen pública. Cualquier intento que él pudiera hacer en el futuro por mostrarse como alguien cercano a la gente quedó permanentemente neutralizado por ese video de 15 segundos. Entiendo el impacto de la política y de esa fiesta, pero las sanciones internacionales se sienten como algo diferente, más concreto. Más tangible. Sí. ¿Qué dicen las fuentes sobre cómo eso cambió su día a día, más allá de lo simbólico? Tienes toda la razón. Si la entrada a la política le cerró la puerta a una vida normal y la fiesta destruyó su imagen, las sanciones, principalmente las de Estados Unidos, Las del Departamento del Tesoro. esas mismas, ellas construyeron un muro a su alrededor. Esto materializó las consecuencias de una forma muy tangible. Ya no era una cuestión de percepción, sino de limitaciones reales. ¿Limitaciones como cuáles? Bueno, para empezar, la congelación de cualquier activo que pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense. La prohibición para ciudadanos y empresas de EU de hacer negocios con él. Que en el mundo financiero es casi todo. Exacto. En un mundo financieramente globalizado te convierte en un paria. Significa que abrir una simple cuenta de banco en el extranjero, hacer una inversión o incluso usar una tarjeta de crédito internacional se vuelve una operación de altísimo riesgo. Vaya. El mundo, como dice una de las fuentes, se le hizo mucho más pequeño. O sea que no es solo que no pueda ir de vacaciones a ciertos lugares, es más profundo. Mucho más profundo. Es un cerco. Las fronteras que se levantaron a su alrededor no eran solo geográficas, sino también financieras, comerciales y personales. Su existencia a partir de ese momento queda delimitada por completo. Uno de los textos lo describe así. Su vida dejó de ser un espacio de exploración y se convirtió en una zona de resistencia constante. Resistencia constante.
Sí. Donde cada movimiento, cada viaje, cada transacción tiene que ser calculado bajo la lógica de la supervivencia política y la evasión de sanciones. Se acabó cualquier atisbo de espontaneidad. Qué fuerte. Y todo esto nos lleva a la situación actual. Porque si sumamos la identidad prestada, el quiebre de imagen y el cerco internacional, ¿qué queda? Pues sí. El material usa esa palabra que mencionaste al principio, encierro, y aclaran que no es físico. No, para nada. Es un encierro de opciones, que es quizás la forma más sutil y cruel de prisión. ¿De opciones? Sí. Según las fuentes, su vida hoy transcurre en un espacio existencial extremadamente reducido. Pensemos en las opciones que tiene cualquier persona. Si te cansas de tu trabajo, puedes buscar otro. Claro. Si quieres cambiar de vida, te mudas. Si cometes un error, pides perdón y sigues adelante. Él no tiene esos lujos. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría, por ejemplo, simplemente retirarse de la política y dedicarse a otra cosa? Porque en su contexto nada es personal. Si se retirara, no se leería como una decisión personal, sino como una fractura en el poder, una señal de debilidad del gobierno. Ah, claro. Sería visto como una maniobra para lavar dinero o blanquear su imagen. Todo se politiza. Todo. Incluso algo tan humano como desaparecer del ojo público por un tiempo es imposible, porque su ausencia generaría todo tipo de especulaciones. Vive, como lo describe un análisis, permanentemente a la defensiva. Y los textos mencionan también el costo emocional de todo esto, que es algo que rara vez se analiza en la política. La erosión de la identidad cuando el apellido lo es todo. Si conectamos los puntos, lo que emerge es el retrato de una vida suspendida, sin horizontes claros. Suspendida. Sí, las fuentes hablan de un presente continuo. No parece haber un después visible donde él pueda ser otra persona o empezar una nueva etapa. ¡Qué angustia! El pasado lo condena, por los episodios que ya mencionamos. Y el presente político lo vigila y lo define cada segundo. No hay escapatoria. Es una vida que, aunque esté rodeada de lujos y protección, carece del elemento más fundamental de la libertad: la capacidad real de decidir quién ser. Es una paradoja tremenda. Nacer en la cima del poder, que uno asociaría con tenerlo todo, termina significando, según esta perspectiva, no tener una salida. Estar atrapado. Estar atrapado por tu propio nombre. Totalmente. El privilegio se convierte en su propia condena. Una vida prescrita donde los márgenes para la improvisación son prácticamente nulos. Al final, después de revisar todo esto, queda claro que la historia que nos presentan las fuentes no busca un veredicto. No es un relato sobre culpabilidad o inocencia, ¿verdad? No, para nada. Se siente más como una reflexión sobre las herencias invisibles, sobre cómo el poder, incluso cuando te protege y te da todo, también te encierra y te limita de formas que no se ven a simple vista. Hay una metáfora en uno de los textos finales que lo resume de una manera muy potente. ¿Cuál? Dice que nacer en el centro de una tormenta política como esta puede convertir tu existencia entera en una habitación sin ventanas. Uf, sin ventanas. Puedes tener todas las comodidades adentro, pero no puedes ver hacia afuera ni imaginar un horizonte distinto. Y las marcas de esa experiencia, la claustrofobia existencial de esa habitación, probablemente no se borren nunca, incluso si la tormenta política amaina algún día. Y el material nos deja con una reflexión final que resuena mucho más allá de este caso. Se queda flotando una pregunta que, la verdad, me inquieta un poco. A ver. Plantea qué es lo que queda de una persona cuando los símbolos que la definen se desvanecen, cuando el apellido pierde su peso, cuando los cargos desaparecen y el ruido político se disipa. ¿Quién es el individuo que habita ese silencio? Sobre todo, si esa persona nunca tuvo la oportunidad de descubrirlo por sí misma.